Hola Aries, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Hoy es una de mis lecturas favoritas porque es cuando no preguntamos por nada en concreto, sino que son ellas mismas las que nos muestran lo que consideran que tienes que recibir. Dicho esto, empezamos con vuestro número angelical. Recuerda, Aries, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. Quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Bien, empecemos. ¡Wow! ¡Qué número más bonito! 777. Tu propósito fluye desde tu interior y todo lo que se está desarrollando o revelándose es parte de tu propósito. Un estado de paz y tranquilidad en tu alma. 777. Estoy fluyendo. Bien, me gusta. A ver, Aries, de Ariano, Ariano, ¿qué tenemos para Aries? Bien, abrimos con un 3 de pentáculos, el cual me habla del trabajo en equipo, de la ayuda. Siento que hay algún tipo de objetivo, de propósito que tienes entre manos y me dicen que no estáis solos. Hay cierta persona o incluso personas que os van a estar ayudando, os van a estar apoyando, echándoos esa mano, ¿no? Esa ayudita. Y la verdad que siento que es algo pues que os va a hacer mucho, mucho bien. Las oportunidades llamarán pronto a tu puerta, las deudas serán borradas y tus facturas pagadas en su totalidad. Tus finanzas están a punto de cambiar. Aries, si tú has pasado por un momento, por un periodo un poco difícil, complicado, habéis tenido obstáculos, os ha costado llegar a final de mes, tenéis ciertas deudas, etc. Las cartas están siendo bastante claras, ¿no? Me dicen que viene un periodo de abundancia, de crecimiento, de expansión, de desarrollar, de salir hacia adelante. Esto, claro está, es muy bueno, es muy favorable. Yo siempre digo, ¿no?, que es cierto que el dinero no da la felicidad, porque honestamente puedes tener una mansión que si estás solo pues te mueres de asco, hablando mal. Pero sí que es cierto que nos quita pues muchos dolores de cabeza, ¿no? Muchas preocupaciones, pues el poder ofrecer, por ejemplo, a vuestros hijos lo que queráis, el no tener que deber nada a nadie, el poder comer donde, cuando quieras, etc., ¿no? Pues veo realmente, Aries, que vais a entrar en un periodo de vuestras vidas en el cual si os habéis podido llegar a sentir algunos, porque veo que no todos, un poco estancados, bloqueados, lo relacionado con la economía, con el trabajo, con el progreso financiero, etc., me dicen que todo esto se va a desbloquear por completo. Así que, Aries, no puedo decir otra cosa que darte la enhorabuena, porque sé que te lo mereces. Muchos de vosotros no estáis en vuestro mejor momento, veo bastante desánimo, bastante desgana, puesto que hay algo que parece ser que no se os está dando, o al menos es lo que vosotros percibís. Esto me recuerda mucho a la energía de otra carta, ¿no?, que nos decía que aunque tú no veas el progreso, que aunque tú no estés viendo los cambios directamente con tus propios ojos, entre bastidores, por detrás, las cosas están cambiando, las cosas están mejorando. Y que poco a poco verás los resultados con tus propios ojos.
ver. Dame unas cartas de aquí para Aries. Furia. Tener cuidado, Aries, con esa rabia, con esa ira. Bueno, yo creo que todo Aries tenemos bastante carácter. Somos muy explosivos cuando nos hacen daño, cuando nos atacan, cuando hay algo injusto, ¿no? Yo me atrevería a decir que, vamos, yo creo que prácticamente todos somos así. Y me incluyo. Pues os están diciendo que tengáis cuidado, ¿vale? Porque a veces cuando uno se cabrea, cuando uno se enfada, cuando uno se molesta, dice o hace cosas que luego se puede llegar a arrepentir. Parece ser, Aries, que llega una relación sentimental para muchos de vosotros. Entiendo incluso que en algunos casos pudiera incluso llegar a ser algo que se mantenga en silencio, algo que se mantenga en cierta medida en el anonimato. ¿Por qué? Buena pregunta, Aries, muy buena pregunta. Al parecer, muchos de vosotros vais a estar conectando con alguien como, no sé si en secreto sería la palabra correcta, pero es como que vais a ser cautelosos a la hora de decirlo a los demás, de mostrarlo. Seguramente, pues muchos habéis tenido malas experiencias y no queréis correr, no queréis precipitaros. Y es como que esto va a ser todo así un poquito como secreto. No quiero que lo malinterpretéis, no significa que esta persona no te vaya a querer o que te esté escondiendo porque se avergüence o por lo que sea, no. Simplemente veo que viene una conexión que va a ser como un poco a escondidas. No siempre, claro está, probablemente estemos hablando de un inicio, ¿no? Dos personas pues bastante tímidas, que les dé como cosa decirlo, cosa reconocer pues esa conexión, ¿no? Yo la verdad que leyendo esto, pues lo primero que me vino a la mente, como que quizás muchos de vosotros probablemente vayáis a estar conectando pues con una amistad, por ejemplo, y como que os dé un poco como de vergüenza, ¿no? O qué van a decir, qué van a pensar los demás si se enteran de esto, y como que seguramente por ese motivo lo mantendríais un poquito en secreto, o al menos al inicio, ¿vale? Pero no os lo toméis como algo malo, ni mucho menos, más bien como esa especie de magia, ¿no? Esa chispa, no sé, como niños, la verdad. Me parece mucho algo bastante tierno, ¿no? Como dos jovencitos ilusionados. Está bien, está guay, me gusta. Muchos de vosotros vais a descubrir algo interesante y os vais a dar cuenta. Algunos vais a ver que hay una persona que realmente no es lo que parecía. Probablemente muchos de vosotros idealizasteis a alguien o pensabais que alguien era de una manera en concreto y os vayáis a estar dando cuenta de que no es así. Siento como que muchos de vosotros vais a ver con vuestros propios ojos que alguien a quien idealizasteis no es exactamente como teníais pensado. Incluso algunos os vais a llevar un pequeño chasco con alguien
porque os vais a dar cuenta, ¿no?, de que no es oro todo lo que reluce. Y al parecer alguien en quien tenías grandes expectativas, con quien te gustaría formar un vínculo, ya sea sentimental, amistoso o incluso laboral, te vas a estar dando cuenta de que realmente esa persona, pues, quizás no lo merezca tanto como en un inicio pudimos llegar a pensar. Entiendo que todo esto en un inicio puede sonar como algo un tanto alarmante, bastante negativo incluso, si me preguntáis, pero realmente no es tal. ¿Por qué? Porque gracias a daros cuenta cómo realmente son las personas, a menudo aprendemos y somos capaces de liberarnos. Así que bueno, sería un claro ejemplo de que no hay mal que por bien no venga. Yo os veo, Aries, soltando un dolor, una carga, una frustración y finalmente os empoderáis, tomáis el control de vuestras vidas y cumplís vuestros propósitos. Tal y como os dijo las cartas del oráculo en el inicio, Aries, estás fluyendo, todo va a ir bien, no va a haber nada ni nadie que te pueda detener. Así que, cielo mío, hasta que llegó tu lectura en el día de hoy, espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Nos vemos, bendiciones.